Rick y Morty es por escándalo una de las mejores animaciones que se hayan hecho. Es una combinación perfecta entre ciencia ficción, carisma, comedia, desarrollo de personaje, tramas entrañables y villanos perversos. Y durante 8 largas temporadas nos han dado episodios brillantes que se han quedado en nuestra memoria y que hasta día de hoy siguen presentes a través de memes o canciones en nuestra cultura. Y en este video, y tomando mucha inspiración, por no decir robarle el formato a Control Z, haré un ranking de los 81 episodios de Rick y Morty de peor a mejor. Cada puesto está sustentado por criterios objetivos y diciendo alguna curiosidad o dando mis razones del por qué merece esa posición, y para ello me apoyaré en 5 criterios que me ayudarán a ponerle una puntuación y un orden a los episodios. Es la manera en la que el capítulo desarrolla la trama, o sea, qué tan entretenido está el capítulo y cuánto tiempo me hizo tener pleno interés en él. En este punto, valoro mucho cómo interactúan los personajes principales, qué tan bien se desenvuelven en la trama y qué tan genuinos y acordes a la historia se sienten. Además, le doy mucho valor a los personajes secundarios y qué tan memorables y carismáticos son. Este fue el criterio más complicado, porque si bien la serie tiene comedia por todos lados, hay episodios muy serios donde la comedia es un extra y no es tan relevante como en otros. Por eso para mí, es justo que la comedia de cada episodio sea evaluada independientemente de la comedia general de la serie. Así, episodios que son muy serios y que tienen comedia como un extra, no se verán tan penalizados por ello. Además, agregaré 2 criterios únicos para cada episodio. Muchas veces será qué tan buena sea la trama planteada, otras veces será algo relacionado al canon y otras veces serán cosas muy específicas. Así que, si quieres mirar un ranking de los mejores episodios de Rick y Morty, además del video más largo de mi canal y sin duda alguna uno de mis mejores trabajos, quédate en este video, estoy seguro de que lo amarás tanto como yo. Soy infinito, omnipotente Dios de los números. Arrancamos con el peor capítulo de toda la serie, y creo que no es una sorpresa para nadie que el de los numericones es el peor y por mucho, y en mi opinión, la única razón del por qué lo es porque esto no es Rick y Morty. Es el primer episodio en toda la serie donde el protagonismo sale de la familia Sánchez o de alguna de sus versiones y se lo dan a un chiste de la temporada 1 que ni siquiera fue tan gracioso. Y si me dijeran que este es un episodio especial fuera de la temporada, quizá me gustaría más por la trama entre letras y números y todos los chistes que se pueden hacer a partir de ellos. Pero este episodio no es Rick y Morty y es algo que nadie pidió. Este episodio es de los más asquerosos que he visto jamás, pues entra en todo el episodio en la premisa de ¿qué pasaría si el esperma de Morty muta y se convierte en espermas gigantes asesinos? Quizá esta idea hubiera funcionado mejor como un corto en episodios como Tele Interdimensional, pero tratar un tema tan asqueroso, con comedia estúpida dependiente de los chistes sobre sexo, personajes insufribles y que tienen el carisma de una piedra, y a toda esa mezcla rara se le agregó una suprema innecesaria de caballos parlantes y un ovario gigante de Summer, y eso realmente no le hizo ningún favor al episodio. Además de que trata a los personajes de una manera estúpida, todo el crecimiento que tuvo Morty se murió cuando pasó una semana entera junto a un extractor de esperma de caballos. Este fue un chiste que llegó demasiado lejos, y cuando se dieron cuenta de ello, el episodio ya tenía 1 año de haber sido emitido. Yo solo paseaba por este parque. ¡Oh! ¡No! Cuando me preguntas, ¿qué es un mal episodio para ti? Mi respuesta siempre será decir todo aquel episodio que no me genere nada, y este fue uno de los pocos episodios que ni siquiera me hizo sentir lástima por él. El señor Pantalones de Popó ha demostrado que no sirve siendo la trama principal de una historia, e involucrarlo directamente con otros personajes que a nadie le importan para que lo ayuden a recuperar a su esposa que le estaba siendo infiel con un reptil. Es una decisión bastante pobre porque realmente a nadie le importa. Y en serio que intento buscar algo bueno de este capítulo, pero genuinamente no lo recuerdo y no quiero recordarlo.
Si el primer episodio realmente no fue tan bueno y dependías totalmente del carisma de los personajes, no sé por qué creyeron que traer de vuelta al hijo alienígena de Morty era buena idea. Y seré sincero sobre este episodio, y es que, al mirarlo, me dormí, y cuando lo volví a ver, me di cuenta que ver una piedra me genera más cosas que esto. El hijo de Morty está pasando problemas con su imagen y problemas económicos, así que regresa porque necesita un nuevo tema del cual hablar y piensa en culpar a su padre para escribirle un libro, pero todo se tuerce cuando por accidentes caen en el basurero de Rick, mientras que en la subtrama, Summer y Rick están teniendo problemas en un restaurante con personajes que ya olvidé. Igual porque te respeto, me recuerdas mucho a tu abuela. Morty y Summer están en una fiesta y sus atributos son potenciados por un aparato que les da su abuelo, pero como no saben compartir, terminan peleando por el aparato, terminando de alguna manera con Morty fusionado en la barriga de Summer como un bebé monstruo. El episodio en sí no es una abominación, pero hay tramas que realmente no dan mucho. Y hacer que todo el conflicto de este episodio se centre en una red ilegal de tráfico de estos seres es pobre para los estándares que solía manejar esta serie. El humor es forzado, la trama es aburrida y el desenlace es intrascendente. Nadie aprende nada y se siente como un episodio que a nadie le importa y que solo está ahí porque ocupan rellenar. Y me duele porque acá Rick dice una frase que resuena mucho, y es que Summer le recuerda a Diane, y utilizar esta línea en este episodio tan pobre me hace creer que podrían tener mejores ideas para desarrollar la relación entre Rick y Summer, simplemente no quieren. Rick y sus nietos de la nada descubren un hurón gigante, se apropian de él y junto a su familia se adentran en aventuras formando un super hurón. Era tan placentero esto para la familia que comenzaron a reclutar a otros Ricks y a sus familias para hacer más grande este hurón y compartir enemigos cada vez más grandes. Pero todo les sale mal cuando existen fricciones entre la familia y los miembros Smith originales son sustituidos por los personajes dueños de los hurones. Y sí, esa trama estuvo entretenida y genuinamente lo disfruté mucho, me divirtió. Pero le baja mucho la nota que el desenlace sea utilizando el resultado del episodio del esperma de Morty, pues darle continuidad a esa historia me pareció una decisión errónea, y este episodio fue el encargado de deshacerse de eso para siempre mínimamente. En todo lo demás, el episodio es decente en todos sus aspectos y totalmente disfrutable. Jerry, intentando ser un gran padre, arregla todo para celebrar la Pascua con su familia, pero todos lo rechazan y lo menosprecian, así que molesto se va él solo a buscar lo que quedaba pendiente para la fiesta, pero todo se tuerce cuando por accidente asesina a un conejo maldito, provocando que sea Jerry ahora quien porte esa maldición, y para arreglar esto, Rick debe ir a otra galaxia para conocer la procedencia de la maldición, descubriendo que existen muchos huevos similares y quienes estaban detrás de eso eran las cabezas de Pascua. Además de que por alguna razón el cristianismo apareció y se creó un conflicto trilateral. Por donde lo veas, este episodio es una aberración, con humor forzado, con personajes olvidables y una trama que no le importa ni a los creadores. Lo único que me gustó es ver a Rick y a Morty explorando otra galaxia y otras culturas. Doctor Dolittle. Cree que esa es la letra. Morty y Summer conocen a un chico nuevo y lo intentan impresionar invitándolo a su casa, y cuando lo estaban perdiendo, chantajean a la nave de Rick para que los lleve a dar una vuelta por el universo. Mientras tanto, Rick, Jerry y Beth están en un bar donde Jerry entretiene a los demonios, pero todo se complica cuando Jerry se da cuenta que no se reían con él ni de sus bromas e historias, sino que se reían de su personalidad. Y si bien este episodio sí es divertido y sí te entretiene cuando los miras, sigo creyendo que la serie utiliza conceptos religiosos de una manera muy pobre, pues utilizar el infierno como una mazmorra masoquista me deja mucho que desear. Lo único positivo es que se trabajó la relación que tenía Jerry con su familia y cómo pedía a gritos que lo dejen de ver como un saco de boxeo al que podían pegarle para reírse. Y la trama de Morty y Summer pues fue divertida, pero sin nada realmente valioso para recordarla.
¿Cómo acabé aquí? Sospecho que una parte del cerebro de Rick se fusionó con una de Jerry. Hay ideas que sobre el papel funcionan, pero cuando las llevas a la realidad, te das cuenta que lo hiciste mal y entregas un episodio olvidable y con un personaje tan repulsivo como lo fue Jerry. La idea de Rick y Jerry intercambiando lugares me parece una gran idea, pero hacer que se mezclen y que de ellos dos salgan dos seres nuevos que viven su vida lo más loco posible y que por los azares del destino se terminan fusionando en un solo ser, me parece una manera tan pobre de ejecutar una idea tan fantástica, sin mencionar claramente que al final me pareció un guionazo. Pero este episodio sí sirvió para algo, y es que Rick Recuerdos se conmueve la mente de Jerry y tarde o temprano regresaría para darnos un mejor episodio que Jerry. ¡Upsi! Olvidé conducir. Niño, atrápala. ¡Uy, el lateral está actuando! Cuando salió este episodio hace un mes, lo odié porque se me hizo aburrido, carente de esencia y un comercial de la nueva película de Superman, pero una persona en comentarios me dijo que era un episodio meta. Lo volví a mirar y me hizo encontrarle cierto aprecio. El episodio gira alrededor de escribir un guión, cómo la EA está ganando terreno en esto y cómo Rick y Morty escriben sus episodios, haciéndose una crítica a ellos mismos y mostrando el problema de que la serie ya no tiene un villano, viajando a través de una película donde se exponen estos problemas y donde buscan encontrar a un villano nuevo para ella. La película en sí fue divertida y la historia de los árboles de cierta manera te entretiene. Lo que le baja totalmente el puntaje a este episodio es la subtrama tan comercial que tiene, donde James Gunn aparece y su único objetivo es robar la EA que tenía Rick para hacer sus guiones. Y como no soy un fanático del universo de superhéroes, quizá no le agarré tanto aprecio como si lo habrá hecho algún otro fanático. ¡Hechizo de hielo! ¡Ah, por Dios! ¡Eso solo lo retrasó! ¡Así que mamás! ¡Ay, pude morir más rápido! Jamás entenderé qué manía tienen los escritores con el incesto y en utilizar tramas sexuales una vez por temporada. Esta vez le tocó un dragón, quien en una noche de frenesí junto a Rick Sánchez se dio cuenta que tenían muchas cosas en común y decidieron fusionarse a través de un ritual sexual que tenían los dragones. Pero Morty por alguna razón se molesta con esto y va a llorarle al mago que le dio el dragón, pues él no estaba cumpliendo su parte del trato, y como el mago era buen vendedor, se llevó al dragón y canceló el contrato. El problema es que el dragón ya estaba fusionado con Rick, y todo lo que le pasaba, sentía o vivía el dragón, también lo haría Rick. Así que van y de pura suerte encuentran a otros dragones sexuales y todos juntos tienen una orgía que generaba un super dragón capaz de acabar con todo y con todos. Y si bien este episodio puede llegar a ser realmente asqueroso, no deja de ser divertido y puede llegar a sacarle una sonrisa a cualquier persona que lo mire. Y sin duda lo que más me gustó es ver a Rick y a Morty en una trama que involucre mitología, magia y temas de Edad Media. ¡Te amamos, hijo! Te amamos. Ay, sí, yo también los amo. Morty y Rick se pierden en una nave espacial que contenía una civilización rica que estaba dormida, y cuando las cosas se complicaron, ambos tendrían que mezclarse en la sociedad fingiendo ser alguien que no eran. Rick era el hijo rico de una pareja y Morty era un trabajador de la clase más baja de la nave. Y sobre el papel, la trama sí es interesante, pero lo que entregaron fue un episodio sin esencia, sin carisma y con mucha comedia forzada. Y realmente el episodio hasta la mitad no estaba siendo tan malo, pero la secuencia cuando van a buscar al hijo real de la pareja es innecesaria, injustificada y arruinó un poco lo decente que venía siendo el episodio. Lo más lindo sin duda es ver a Rick sintiendo amor genuino y planteando dudas sobre cómo fue su niñez o cómo fueron sus padres con él. Acabas de matar a Roosevelt. Pero era un monstruo. No exageres, Morty, solo era un político. Rick y el presidente siguen con sus peleas infantiles, pero esta vez lo llevan al extremo y utilizan la temática del Día de Gracias para justificar una pelea por demostrar quién tiene más poder sobre el otro. Las cosas se complican cuando un pavo es confundido con el presidente y él junto a sus superpavos intentan apoderarse de América. La trama suena más compleja de lo que realmente es, y de alguna manera se las arregla para mantenerte pegado a la pantalla y te saca una risa de vez en cuando. Lo único que tengo que criticarle a este episodio es el final,
pues se sacaron de la nada personajes que por alguna razón odiaban a los pavos y eran amigos de toda la vida de los gobernantes americanos. Pero fuera de eso, un episodio digno de verse y bastante decente si olvidas los estándares tan altos de calidad que ofrecía esta serie. ¡Ay, mierda! ¿Qué diablo? Beta Espacial regresa a las andadas y tienen que acabar con la reina de los insectos como una misión por parte de la resistencia, pero al ver que alguien más la mató, entró en pánico y fue acorralada por el gobierno galáctico, forzándolo a llamar al último ser vivo que querría llamar para que la ayude. No tengo problemas con este episodio, pues trató una relación descuidada como lo era la relación de Rick con su hija clon, siendo Rick quien cediera e hiciera todo como lo haría su hija. Incluso llegó a sacrificarse por ella cuando intentó hallar una cura para el hongo que había contraído. Mi problema con este episodio es que el villano en ningún momento se sintió como una amenaza. Desde el segundo 1 se sabía que Rick lo iba a acabar en algún momento, además de que se sigue sintiendo la falta de carisma y decencia. Pero fuera de eso, es un episodio decente que lo único positivo es que mejora la relación de Rick y Beth. Hola, Rick. Es Unidad. Escucha, iré al grano. Oí que volverás a perseguirlo. Eso me preocupa. Unidad regresa y lo hace con la justificación de que se enteró que Rick volvería a buscar a Rick Prime. Se estableció en Virginia y sin querer se apoderó de un estado entero, forzando al presidente y a Rick a actuar contra ella. La trama en sí es una excusa para hacer que Unidad vuelva. Y a pesar de que este episodio es una copia de la primera vez que vimos a Unidad en la serie, no se me hace tan malo como muchos dicen. Exploramos el lado más humano de Rick y podemos empatizar con Unidad, además de que le da más trasfondo a la Dra. Wong y peso en la serie. Lo peor sin duda de este episodio es la relación extraña que tuvieron el presidente y la doctora, además de la búsqueda constante del presidente por validación. Tenían que rellenar de alguna manera y eso fue lo mejor que se les ocurrió. Y solo por esa razón, el episodio no está más arriba. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Rick intenta conseguir una gema capaz de hacer procesos cuánticos de manera sencilla, pero terrible fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que ya no estaba y que había sido robada, así que juntó a una pandilla capaz de ganarle al ladrón maestro. Realmente creo que este episodio le puede gustar a muchas personas. La realidad es que a mí no me apasionó mucho. No soy fanático de las películas de robos y mezclar a Rick y Morty con ello no fue una gran idea para mí. Sin duda lo mejor de este episodio fue la gama tan amplia de personajes, desde Elon Tusk hasta Robatron y Azartron, cada uno con algo único y diferente, además de todos los amigos que vimos de Rick. Y aunque diga que este episodio no me apasionó tanto, no deja de ser un capítulo entretenido y mucho más que decente. Bienvenido a mi oscuridad. Pasé toda mi vida cazándolo, Morty. Nunca estuve tan cerca de al fin atrapar a Rick Prime. Es Navidad y una versión más empática de Rick le regala una espada láser a Morty, pero típico de él, la descuida y provoca que caiga en perfecto vertical, poniendo en riesgo al planeta entero. El Rick empático es de lejos lo mejor del episodio, pues se mira una versión de Rick que sí es una buena persona y un gran abuelo, y la trama de la espada láser pues está bien, pero que todo el capítulo haya girado alrededor de ello y que el presidente haya provocado el mismo accidente una segunda vez me parece bastante pobre para hacer un final de temporada. Y genuinamente para hacer el último episodio de la temporada 6 me parece un episodio muy flojo y carente de componentes canon, y más sabiendo que durante toda la temporada se decía que la grieta sería importante y que seguía ahí. Episodio entretenido que debió ser el sexto o séptimo de la temporada, no el último, y creo que eso lo penaliza demasiado. Hola, soy Jesús. Soy María. Así se llama mi madre. ¿En serio? Amigo, es una Es ramera. mejor discípula que tú. Morty y Rick quedan atrapados en una metaconciencia gracias al Lord de la trama. Hay episodios difíciles de mirar, y este sin duda es uno de ellos. La trama es como cualquier trama meta. Realmente no siento que se haya innovado en nada sobre cómo la serie se critica a sí misma, y si bien algunos cortos animados son interesantes, como la implementación de Jesucristo o los personajes basados en recursos de escritura, realmente que no sean nada del otro mundo. Lo mejor del episodio, irónicamente fuera del meta, es la aparición del Lord de la trama en el mundo real.
siendo un problema para Rick y siendo atacado hasta la muerte. Pero fuera de eso, realmente creo que no haya mucho más que contar sobre él. ¿El arma? ¿Quién se la dio? No es un arma, es el XP-20XS. Por cosas raras de la vida, las medidas del pene de Jerry son las apropiadas para hacerle un corazón al ser vivo más respetado de la galaxia. Mientras tanto, Rick y la familia miran cable interdimensional. Dejando en fuera que la trama principal gira alrededor del pene de Jerry, realmente es una gran trama, divertida, entretenida y con un gran giro al final. Lo que le baja totalmente el puntaje a este episodio son los cortos que se emiten en el cable, pues no son divertidos, son poco creativos y hasta podría decir que llegan a ser aburridos y tediosos de ver por momentos. Claro, a excepción de algunos. Un capítulo decente que se queda muy lejos de lo bueno que fue la primera parte, pero suficientemente decente para estar en esta posición. ¿Vamos a pretender que esto no está pasando? Morty consigue un robot sexual con el que engendra un hijo, así que debe criarlo mientras su abuelo va junto a Summer a un mundo dominado por mujeres. Este es uno de los capítulos más divertidos de toda la serie sin ninguna duda. Ver a Rick tener conductas y pensamientos machistas debe ser de las cosas más divertidas que han escrito para esta serie. Y si bien la trama de Morty no es la gran cosa, el desarrollo me parece entretenido y suficiente como para que no dé asco. Sin duda el mundo de las mujeres y el desarrollo de Rick en esta sociedad carrían fuertemente este episodio, mientras que el hijo de Morty se siente como un extra innecesario e incómodo. Yo siento lo mismo. Morty, Rick y Summer son llevados a un mundo dominado por animales abrasadores que necesitan un huésped. Rick y Morty caen ante ellos mientras que Summer se convierte en su líder. Amo los conceptos de ciencia ficción que agregan en Rick y Morty, y este es uno de esos conceptos que me encanta, seres vivos que controlan a otros. La dinámica de Rick y Morty sigue siendo la misma a pesar de que estén controlados, Rick siendo la voz de la razón y Morty siendo Morty, y el giro de que Summer es la líder de ellos únicamente porque tenían un palillo en la boca desde el inicio del episodio, me parece bastante creativo y lo resolvieron bien. Un episodio decente en todo, pero que no sobresale demasiado en nada. ¿Qué decir que son mis hijas? Ambas Beths se aburren de la rutina, así que planean quedarse a solas para hacerse jóvenes mientras la familia va a un parque de atracciones que simula ser la Tierra. La infancia de Beth siempre fue un misterio. Siempre se nos decía que era una loca igual a Rick, pero jamás lo habíamos visto. Hasta que en este episodio podemos ver cómo ambas Beths son un demonio capaz de las peores cosas únicamente para llamar la atención. Y todo se pone mejor cuando Rick intenta ir por ellas y tienen una plática muy íntima sincerándose sobre lo que sentían y cómo se querían enormemente. Una trama principal bastante linda y que desarrolla profundamente a padre e hija. Pero lo que definitivamente mata este episodio para mí es la subtrama tan mala que tiene. Y es que el parque de atracciones de la Tierra y la energía morada no le interesó ni al fanático más acérrimo de esta serie. Pero eso sí, el momento cuando Rick y sus dos hijas se sientan a ver el atardecer es de los momentos más fuertes y profundos para ambos personajes. Rick descubre que al morir puede obtener energía infinita, así que decide visitar una realidad post-muerte para aprovecharse de ello, pero todo sale mal cuando es el Papa quien consigue tal poder. Como dije, siempre he creído que Rick y Morty han utilizado mal el concepto de religión. Realmente jamás he sentido que hayan explotado la idea de un dios religioso demasiado bien, pero sin duda este episodio lo hace, criticando sutilmente las religiones y sus versiones de cielo, alegando que si se pudiera, todas las personas muertas regresarían, además de que utilizaron una religión como el Valhalla para contar la historia y utilizaron a todos los vikingos como una herramienta para conseguir la energía infinita, y aunque el final sí me parece flojo, y lo peor de este episodio para mí es la trama que tuvieron con el Papa y cómo forzosamente se repetía una y otra vez, además de que abandonaron una comedia que pudo ser bastante buena por una trama un poco más seria de lo que debió ser. Es el baile de Rick.
¡Es el baile de Rick! ¡Sí! Rick y los nietos hacen una fiesta en medio de la nada, mientras Jerry y Beth se van a revivir el Titanic. La trama de la fiesta alienígena me parece increíblemente divertida, trayendo personajes muy carismáticos con los que nos encariñamos pronto. Las dinámicas de Rick y sus nietos son de lo mejor de la serie, y ver a Rick bailar debe ser de los mejores y más carismáticos momentos de la serie. Pero por otra parte, tenemos una subtrama que utilizan a una mujer claramente solitaria y hambrienta de sentir a alguien, como lo es la acosadora de Jerry. Además de que no disfruto ver a Beth mostrarse tan apática con todos los intentos de su esposo de que tengan unas lindas vacaciones. Y si bien creo que estoy siendo un poco injusto con este episodio, la subtrama no es algo que yo disfrute en lo personal y por eso está en este puesto. Perdón por eso. La familia va a un restaurante chino, pero Jerry queda impactado al recibir una predicción bastante extraña. Tendría relaciones con su madre. En serio, no sé si hacer chistes o referencias sobre el incesto es algo que los escritores se proponen, pero cada cierto tiempo desarrollan una trama alrededor de esto. Lo mejor, y por mucho, es el concepto de poder controlar el destino y comercializarlo, adentrándonos en una industria cruel que explotaba un bicho para controlar la entropía de un sistema y poder asignarle un destino a cualquier persona. Las tramas de acción son de lo mejor y más creativas de toda la serie, y la manera en que se soluciona todo es increíblemente satisfactoria. Y si hubieran cambiado la predicción de Jerry para tener que ir a la fábrica de galletas, como por ejemplo morirás pronto, creo que el episodio habría resultado mucho mejor, y realmente creo que le penaliza tener una trama tan asquerosa. Amor vuelve a renacer, amor vuelve a mí, amor vuelve a mí como ayer. Morty se enamora de una heroína que su vida es salvar el medio ambiente, mientras Rick y Summer viven un apocalipsis de la manera más frenética posible. Ver a Morty tener una relación y aferrarse a ella es de las mejores cosas que tiene como personaje. Es acá donde aparece su mejor versión y la que más entretiene, pues es capaz de acabar con un jeque petrolero y con 4 personas con anillos de poder en un momento, además de que desafió a su madre cuestionando su embarazo prematuro. Y Planetina, por otro lado, es una mujer inocente, amante de lo que ella creía correcto y virtuosa en favor del medio ambiente. Y la crítica que se hace con ella al medio ambiente es simplemente hermosa. Por otro lado, la trama de Rick mezcla lo peor de él como personaje, posee una trama explosiva, sin sentido y con muchas relaciones de por medio, arrastrando a Summer a su vida y sin hacerle ningún favor a ambos, pero mínimamente fue cómica. ¿Son solo churros normales? ¡Oh, por Dios! Rick estaba bastante deprimido, pero Morty viene y quiere animarlo con un cupón Morty, sacándolo de su agujero y provocando que un cristal llegue y los haga vivir recuerdos. Este episodio forma parte de los episodios de cortos, pero esta vez visto a través de recuerdos que expone la vida de los protagonistas, además de que se les agrega el ingrediente de que Rick está deprimido y vacío porque acabó con su mayor enemigo, y es lindo ver cómo intenta salir de este agujero con ayuda de su nieto. Por otra parte, Los Cristales sí es una trama interesante, y la corte donde ambos son juzgados por sus crímenes es divertida y muy entretenida. ¿Eso es lo que piensa Beth de mí? ¡Oh, por Dios! ¡Date la vuelta! Beth y Jerry se van a terapia de parejas en el espacio, mientras que Jerry y los niños se divierten en la escuela con Mini Rick. Seré honesto, jamás fui un gran fanático de Mini Rick. Es una versión mucho peor de Pepinillo Rick y realmente toda su trama me pareció aburrida, sin propósito y únicamente para rellenar. Lo que carrea fuertemente este episodio sin ninguna duda es ver cómo Jerry y Beth tratan sus problemas utilizando técnicas de alienígenas expertos en las relaciones humanas. Ambos proyectaron lo que creían del otro, y mientras Beth era una araña malvada gigante para Jerry, Jerry era un gusano cobarde para Beth. Todo esto sirvió para darle una segunda vida a su matrimonio y para que ambos se alíen para hacer equipo y que logren resolver esto. Y claro, también para darnos una de las mejores tramas sobre el matrimonio de ambos. Pasar por un agujero de gusano que nos dejará cerca de la Vía Láctea. Pero, oye, se trata del viaje, no del destino, ¿verdad, Jerry?
Un triste Jerry es obligado a tener una aventura en el espacio, mientras que Beth intenta ser la mejor madre sin olvidar sus traumas. La relación de Jerry y Rick siempre ha tenido altibajos, y aunque le cueste a Rick aceptarlo, comenzó a querer a Jerry, y eso se cuenta en este episodio, pues Rick siente empatía por Jerry y lo lleva a un lugar para que puedan platicar de la vida. Y el hecho de que Jerry haya aceptado traicionar a Rick hace que su personaje crezca mucho, dejando de ser el saco de boxeo de la familia y logrando que ambos personajes descubran más de ellos mismos. Sin embargo, la subtrama es de lo peor que ha dado la serie, pues ver a Beth arruinar a su hija únicamente por su ego me parece contrario al personaje que quería ser Beth, demostrando que sí era igual a su padre, pero sin la inteligencia. Y me gustaría hacer una pausa aquí, pues los mejores episodios de la serie vienen a continuación. Y antes de verlo, me gustaría pedirte que si el video o si mi contenido te parecen entretenidos o crees que valgan la pena, me regales tu suscripción o que interactúes con el video para que YouTube lo promocione más y pueda comer mejor este mes. La encontré en mi alfombra. No sé qué comen los humanos. Sí sabes lo que come esta humana. No seas asquerosa, Tammy. Jugo de pájaro. Unas cabezas gigantes llegan y le exigen a la humanidad su mejor obra musical. Mientras tanto, la sociedad colapsa creando nuevas religiones. Hay episodios que claramente no son serios o no buscan evocar emociones muy intensas, y este es uno de ellos. Tiene comedia en cada momento y los personajes secundarios brillan demasiado tirando carisma en cada momento. Pero lo que hace grandioso a este episodio es que agregaron una trama interesante de cabezas gigantes que quieren destruir la Tierra y una subtrama seria que critica la religión y cómo hacemos que exista únicamente porque no podemos explicar un fenómeno natural. Comedia brillante con tramas interesantes y personajes que brillan con su carisma. Pero eso sí, de este episodio es de donde sale la idea de hacerle un episodio exclusivo a la historia de los Nomericones. ¿Control remoto activado? ¡No! ¡Sí! ¡Sobreponer el control! ¡Estoy vivo! Hola. Rick y sus nietos van a un mundo apocalíptico para olvidar sus problemas. Mientras tanto, Beth intenta superar el divorcio de una manera sana. Las historias que se cuentan en este mundo en ruinas son fantásticas. Morty tiene un brazo que tiene hambre de venganza y Summer se comporta como lo haría su abuelo, mientras que Rick intenta robar una fuente de energía muy poderosa a una sociedad anárquica. Y todo esto mientras vemos cómo todos los integrantes de la familia lidian con el reciente divorcio de Beth y Jerry. Y le pondría una nota un poco más alta, pero Summer realmente se comportó como una basura de persona con su padre únicamente porque quería la validación de su abuelo. Lo despreció y lo trató como si fuera una simple basura. Tramas entretenidas, desarrollo excelente, pero con personajes increíblemente repulsivos. Incluso los examinamos con un cucharón real para verificar que no solo se ocultaron en un tanque de sol falso. Morty quiere vivir una aventura propia y le pide a Rick que lo acompañe al mundo medieval del sol, pero todas sus ilusiones mueren cuando se da cuenta que se tiene que mochar el miembro. Este episodio tiene una mala trama y mal desarrollo, no merece tener un 8 de puntaje, pero lo que me hace tenerlo acá es su manera de explorar la posibilidad de vida alienígena en nuestro propio sistema solar, cómo sería la interacción con nuestra especie y qué pasaría si hubiera una guerra. Por otra parte, ver a Rick empático debe ser de las mejores versiones de Rick que ha traído la serie. Cada momento en el que él aparece se disfruta mucho de verlo. Y lo siento, pero soy muy fanático de los episodios que utilizan ciencia ficción con ciencia de verdad. Eso fue lo que hizo grandioso a Rick y Morty y realmente siempre aprecio que lo traigan de vuelta. Cuando sabes que nada importa, el universo te pertenece y nunca he conocido a un universo que le agrade la idea. El universo es básicamente un animal. Beth se da cuenta que no es tan diferente a su padre cuando viaja al mundo de arcoíris que su padre le hizo cuando era niña, mientras Jerry y los niños tienen aventuras con la nueva novia alienígena de él. No he visto a un personaje que no sea Rick romperse como lo hizo Beth en este episodio. La trama es increíblemente divertida y entretenida, pues mezcla un humor crudo y rozando el humor negro con elementos de ciencia ficción y un profundo aprendizaje para Beth, pues aprendió que ser su padre no era tan bueno como ella creía, y fue aquí donde nació el clon de Beth, parte fundamental de la serie. Mientras que la subtrama de Jerry deja mucho que desear, pero mínimamente podemos explorar una versión diferente de Jerry, una donde es una mala persona y le miente a todos únicamente porque quería salirse con la suya. Hay un hoyo en mi capa de ozono.
Yo no lo hice, ¿y tú? No puedo rellenarlo sola. No soy tan inteligente. Rick y la familia llegan a un planeta con el que Rick mantiene una compleja relación, y cada integrante de la familia se sumerge en una trama propia en un planeta entero. Siempre que se exploran conceptos sobre la vida alienígena, la sociedad y Dios, sé que será un gran capítulo, y este lo mezcla de la mejor manera, haciendo que Rick y Beth convivan como padre e hija mientras intentan mantener una sociedad de niños Rick. Mientras tanto, Jerry se las arregla para sobrevivir por sí solo, mientras es el líder de los niños Ricks que no tenían una utilidad, mientras que Summer y Morty exploran el mundo encontrando una nave y navegando con ella. Y todo se pone mejor cuando un Zeus llega y pelea con Rick por el amor del planeta. Episodio divertido, entretenido y relleno de cosas interesantes. Además, aprendimos los gustos tan raros que podía llegar a tener Rick. ¿Cuál es tu propósito? Pásame la mantequilla. Por Dios. Sí, bienvenido al club, amigo. Jerry quiere probarle un punto a su hijo y es capaz de llegar a los límites más extremos para ello. Mientras tanto, Summer consigue trabajo con el diablo. La trama de Plutón, Jerry y su necesidad de validación es muy entretenida. Utilizar hechos científicos reales como que Plutón no es un planeta son cosas que siempre disfruto de la serie y lo hago aún más con Jerry tirando carisma. Mientras que la trama de Rick y Summer es bastante entretenida, trayendo al mismísimo demonio a tener una rivalidad con Rick entre magia y ciencia, peleando de cierta manera por la apreciación y respeto de Summer. Un episodio bastante completo en todo sentido, donde conocemos a Jerry de una manera diferente. Lo hiciste de nuevo, querido. Ven aquí. Rick le da mantenimiento a un proyecto en el cuerpo de un vagabundo mientras la familia disfruta de las navidades de una manera extraña. Siempre seré amante de que la serie utilice la ciencia como eje central de una trama, y ver enfermedades y el cuerpo humano de una manera satírica es un placer. Amo todo lo que tiene que ver con esta trama, y siempre que la veo me divierte demasiado. Morty consigue novia, y de manera sutil aprendemos cosas del propio cuerpo. Lo que definitivamente le baja el puntaje es la subtrama, que si bien puede llegar a ser divertida y sacar muchas risas como lo hizo conmigo, no deja de ser incómodo ver a los padres de Jerry tener una relación abierta y en directo. Fuera de lo raro que se siente la subtrama, todo en el capítulo es divertido y entretenido. Te quiero dentro de mí como si fuera una de tus yeguas enfermas. Y hablando de relaciones extrañas, tenemos este episodio. La única diferencia es que ahora Beth engaña a Jerry con ella misma, y a diferencia de todos los demás episodios, este tiene una premisa interesante, y es el amor propio que Beth se tenía a sí misma. Es una crítica al amor propio y qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sentir que nos queremos a nosotros mismos. La no tan delgada línea entre narcisismo y amor propio. Es muy divertido de ver cómo la familia reacciona a esto, sobre todo Morty, y la subtrama de Jerry hecho un escarabajo, si bien quita el foco a la relación de Beth con ella misma, sirve para desarrollar aún más su matrimonio y la manera en la que ambos disfrutaban su sexualidad. Esto sí, el final es de los momentos más incómodos de ver de toda la serie. ¡No lo hagas! ¡Oh, Rick! De acuerdo, ¿qué fue eso? Muerte. ¿De qué manera? Instantánea. No hubo sonido, simplemente murió. Sí, aterrador, es aterrador verlo. Rick y Morty se convierten en enemigos de América, mientras Beth lidia con la idea de ser un clon. Es de largo el mejor episodio en el que está involucrado el presidente, pues la premisa de ¿qué pasaría si Estados Unidos desafía a Rick Sánchez? Es increíblemente entretenida y hasta cierto punto lógica. Ver a Rick ser débil ante el gobierno y las maneras tan creativas que tenían de pelear me hacen creer que esta es de las mejores secuencias de acción de toda la serie. Lo que definitivamente le baja un poco el puntaje a este episodio es que Beth no haya tenido más tiempo para desarrollar sus miedos y angustias por ser un clon, aunque el final del capítulo es fantástico, viendo cómo Beth y Jerry regresan mientras Rick acepta la derrota ante él. Arruinas todo porque eres una basura. Mírate, el rey del popó ahí sentado solo en su trono de soledad. Rick consigue un amigo en el que se ve a sí mismo y a su pasado. Son pocos los episodios donde Rick se rompe y aprende que él se estaba convirtiendo en la versión del mismo que tanto odiaba, y este capítulo le enseña que sus acciones eran igual de dañinas que las de Rick Prime, y a través de la vida de Tony se vio a él mismo y quiso mantenerlo cerca aun cuando sus acciones demostraban otra cosa.
Por otra parte, la subtrama fue aburrida y completamente perdible, no dio risa y solo fue utilizada para rellenar un hermoso episodio de Rick, acercándose a una versión más plena y diferente de él, y en mi opinión, este fue el episodio que rompió a Rick y donde comenzó a querer cambiar quién era. La primera vez que Rick y Morty se sumergen en una aventura meta. El mejor episodio meta y por mucho, pues acá miramos las mejores historias, haciendo referencia a las cosas que la serie cree que queríamos de ella, cómo se escribe y las expectativas tan irreales que teníamos. La trama en el tren y los cortos que aparecen son realmente entretenidos, y ver a Rick y a Morty navegando un mundo inmenso con una gran gama de personajes y situaciones es de lo mejor que tiene la temporada. Las historias cortas van desde Jesucristo hasta ver a Morty malvado con un ejército mientras combaten contra un villano secundario que fue capaz de complicar a Rick de cierta manera. Pero sin duda alguna, este tipo de episodios no son para todos, pero sé que todas aquellas personas que escriben historias encontrarán este episodio como uno cautivador como lo hice yo. Morty quiere sentir lo que es vivir una aventura independiente de Rick, mientras que Jerry debe sobrevivir a él mismo en una guardería diseñada para él. Por segunda vez en la serie, Morty se muestra independiente y quiere hacer cosas a su manera, aunque la manera de hacerlo es cuestionable. El episodio plantea preguntas interesantes. ¿Hacer lo que se supone que es lo correcto realmente es lo que una buena persona haría? Una crítica brutal a la moral y a la ideología del héroe a través de un episodio que mezcla biología, astronomía y una versión más autónoma de Morty. Mientras tanto, en la subtrama, seguimos la trágica vida de Jerry, quien a pesar de querer sentirse independiente, jamás lo consigue porque es demasiado sensible y blando para un mundo caótico. Hermoso episodio que los amantes de la ciencia como yo amamos. Lo que no tienes es cerebro. Me dieron un instrumento médico. La conciencia de Morty se divide en billones de partes mientras Homer recrea la película de Duro de Matar. Hacer que la conciencia de Morty se divida en partes es una idea fantástica. Desarrollan tramas interesantes entre personajes que virtualmente son independientes, pero que en realidad son la misma persona. Ellos no lo sabían, y a todas aquellas personas que sabían la verdad, los tachaban de locos religiosos. Una trama hermosa que mezcla ciencia ficción, religión y dinámicas entretenidas entre los propios Mortys. Algunos incluso consiguieron metaconciencia propia. Y todo esto fue acompañado de una subtrama en la que descargan toda la comedia del episodio y que realmente se siente como un gran complemento para la increíble trama principal. Y el final del episodio es increíblemente lindo. ¿Destruyes el garaje de tu abuelo? Porque te ayudaré. Rick se cansa de las quejas de Morty y lo sustituye con 2 cuervos, mientras que Morty se adhiere fluido de portales a su mano y tiene que sobrevivir con un psicópata pegado a su cuerpo. Hay episodios que sirven como justificación para episodios futuros, y la única razón de la existencia de este episodio es la necesidad de llevar a Morty a la Ciudadela, y a pesar de todo eso, el episodio por sí solo es muy divertido y exploramos la parte de Rick y de Morty cuando están separados, cada uno experimentando la vida sin el otro, y aunque se siente raro al principio, de a poco el episodio va consiguiendo atraparnos con la dinámica que ambos construyen en sus respectivas tramas. Rick valorando todas las cosas que toleraba Morty, mientras que Morty logró más independencia y superar un gran obstáculo por sí solo. Un gran episodio por sí solo, pero que se vio limitado porque debía construir el siguiente. Homer y Morty se adentran en una Matrix y cada uno sobrevive por su propia cuenta. Sin duda alguna la temporada 8 comenzó de una manera decente, y me duele decirlo, pero si la serie no tiene canon en su trama, no son capaces de dar episodios interesantes en las temporadas más recientes, y este episodio es lo mejor que pueden hacer con los personajes que tienen ahora. Ver a una mejor versión de Homer siempre lo agradeceré, y ver una versión de Morty que sufrió tanto solo me hace amarla. Además de que la trama está construida alrededor de un concepto bastante común en la ciencia ficción, y eso será algo que siempre amaré de esta serie.
Pero fuera de eso, no creo que haya mucho más que decir sobre este episodio. Todos estaban tan metidos en lo suyo. Incluso mi nieto decía, oh, los Vindicadores son tan geniales. Rick y Morty se van de aventura con los Vindicadores, una copia de los estereotipos de los héroes. No sé si sea el único, pero definitivamente todo de este episodio me encanta, desde la parodia que se hace de los superhéroes hasta llegar al punto de que se convierte en una película de Saw Game. Cada héroe brilla por sí solo, y la dinámica entre ellos es fantástica, explorando muchas emociones humanas y mucho de su vida en pocos minutos, y poniéndolos en pruebas con desafíos que servían para humillarlos aún más, además de que se explora la relación de Rick y Morty de una manera divertida. Rick lleva a la cena un espagueti muy peculiar. En la serie hay pocas críticas sociales mejores que esta, y aún más pocos episodios tienen un mensaje tan crudo y reflexivo como lo tiene este, pues los espaguetis es una analogía del límite que como sociedad le ponemos a las cosas que hacemos para alimentarnos, pues estos espaguetis no venían de la pasta, sino que eran los intestinos de personas suicidas. Y eso no es tan diferente a lo que pasa en nuestro mundo, y lo cruel es que podemos llegar a ser con el ambiente para alimentarlo, y que la demanda de este espagueti en todo el universo se soluciona únicamente porque las personas aprendieron que comer espaguetis de ver que sufrieron suicidio era comerse de cierta manera el dolor de una persona que vivió cosas buenas y malas durante muchos años en su vida propia. Este episodio plantea preguntas interesantes sobre cómo nos alimentamos, y quizás si en nuestra sociedad supiéramos qué sienten los animales o plantas, seríamos más empáticos y amigables con ellas. Un excelente episodio de afín donde brilla la crítica social. Ay, qué mal. Jerry consigue ser parte de un club exclusivo de superhéroes, mientras que Rick va a terapia para intentar ser una mejor persona. Ver a Jerry ser más que el saco de boxeo de la familia siempre será algo muy positivo, y más si la trama lo coloca en una posición opuesta a Rick, pues Jerry vivía su vida con virtud y para hacer la vida de los demás algo mejor. Verlo ser el héroe se siente como una caricia al alma después de todo lo que ha tenido que soportar, y verlo ser mejor que Rick en algo definitivamente es algo positivo para cualquier episodio. Mientras que la otra trama principal del capítulo, vemos a Rick ir a terapia únicamente porque siente que hablarle a la doctora Wong le ayuda a mejorar con sus traumas, y todos esos avances se ven reflejados en el momento que siente empatía por uno de los enemigos a los que derrotó Jerry, dándole una redención sin llevarse el crédito y únicamente porque sintió empatía por él, demostrando que Rick se estaba alejando de ser una copia de Prime y se estaba acercando a ser el mismo Rick que quería ser, pero diferente. No debes depender de Rick, él debe depender de ti. Solo debes encontrar su punto débil. Una versión alterna de Jerry lo visita y le muestra una nueva manera de viajar por el multiverso. Hay algo que la serie abandonó y que en mi opinión jamás debió hacer, y es ver a versiones alternas de los personajes, y en este episodio vemos a un Jerry diferente, más maduro, rebelde y hambriento de aventura, quien por pura casualidad llega al universo de nuestro Rick y se lleva a Jerry a una aventura donde conocemos a un Jerry malvado que claramente está inspirado en Dofus Jerry. Este Jerry malvado manejaba una sociedad de Jerrys que documentaba los túneles dimensionales y que tenía un Rick bajo su poder. Y quizá, y solo quizá, este sea importante para el futuro de la serie y sea el próximo gran villano. El episodio en sí está entretenido y divertido, llevándonos a universos únicos con temáticas especiales, donde conocemos a una gran gama de personajes. Un episodio muy completo en todo sentido, que si regresa Jerry malvado, se pueda convertir en un episodio canon. Eso sí, no tiene trama secundaria y la comedia no es la gran cosa, pero eso no le quita el gran episodio que fue. Agradezco su ayuda con el festival, pero tengo novio y... Bien, puedes dejar de decirlo, lo entendí la primera vez y... Morty y Rick llegan a un mundo donde la purga es legal y donde ambos serían parte de ella. Este es un episodio clásico que tiene lo mejor de la serie en todo sentido.
Una trama que mezcla referencias a otras obras con un carisma único de sus personajes, ciencia ficción y un desenlace dramático con comedia en todo momento. La Purga fue una idea muy bien ejecutada y dentro de ella hubo una crítica social bastante sutil y buena de cómo pocas personas deciden el futuro de una sociedad, además de que vimos por primera vez en la serie un Morty violento y con ganas de acabar con algún que otro ser vivo. Y todo esto mientras Jerry y Summer intentaban tener una plática de padre e hija y cómo su relación se estaba desvaneciendo, pero solo eran intentos patéticos de Jerry para sacarle dinero a su propia hija. Hermoso episodio en todo sentido. Una mente colmena se encuentra con Rick y recuerdan su pasado juntos. Unidad es de los pocos personajes a los que Rick le confió un secreto tan profundo como la historia de cómo Rick Prime acabó con su vida, y en este episodio se explora esa relación y cómo Rick simplemente no podía seguir adelante, y cómo esas decisiones terminan afectando colateralmente a las personas que lo querían. Unidad hizo que Rick aprenda esto y en este episodio se ve como una relación entre ellos no sería la mejor para ninguno, terminando con Rick deprimido, dándose cuenta de que quizá no estaba haciendo las cosas bien, mientras que Summer y Morty intentan ayudar a Unidad a quitarle de su vida a Rick, pues veían a las personas que controlaba tendencias bastante negativas. Ayudaron a las personas bajo el control de Unidad a salir de su mente colmena y ver por propia cuenta cómo esta fue una terrible decisión, pues comenzaron una guerra racial. Este episodio fue tan bueno que la trama secundaria pasa desapercibida, y honestamente no es nada del otro mundo. Solo Beth y Jerry discutiendo por un alien naranja en el garaje de Rick. ¡Espera! ¡Rick! ¿Qué estás haciendo? No darme crédito. Vayan a crear recuerdos no fabricados. Un Rick diferente se dispone a destruir para siempre la Ciudadela mientras busca redimirse con todas aquellas personas a las que les hizo daño. Este es el primer episodio canon de la lista y uno que pasará por mucho tiempo como un episodio infravalorado y totalmente menospreciado. El Rick que protagonizó este episodio es por escándalo una de las mejores versiones alternas, inteligente, tranquilo y capaz de sobresalir en situaciones de conflicto, además de que se nos explica todo el lore que hay detrás de la Ciudadela, los clones de Rick y Morty y cómo el fluido de la pistola de portales es increíblemente escaso. Pero sin duda y lo mejor es la manera en la que consigue redimirse. Un Rick que se cansó de buscar poder y hacerle mal a los demás, y que quiere regresarles una buena acción antes de dar su vida para que ningún otro Rick intente replicar el pasado. Un episodio totalmente de otra temporada y uno totalmente infravalorado que guardo con mucho amor en mis recuerdos. No es molesto, pero apoyas las distopías fascistas, ¿cierto? Morty asesina a Rick únicamente por su avaricia y sus deseos de morir junto a Jessica. Rick, por otra parte, intenta regresar a su vida pero tiene que viajar a otras dimensiones para lograrlo. Este sin duda fue un episodio que rompió el molde de un personaje. El niño inseguro, inmaduro y al que le sorprendía todo, fue capaz de asesinar al ser vivo más poderoso del universo, únicamente porque quería morir junto a Jessica. Ver a Morty navegar en este deseo de morir de esa manera es muy divertido y placentero. Lo acompañamos en situaciones irreales y muy divertidas. Todo esto mientras un holograma de Rick intenta traer a Rick de vuelta a la vida. Rick, por otra parte, navega un mar de universos infinitos donde descubre a muchas versiones de él, y cada una de ellas es fantástica a su manera y nos amplía la gama de Ricks y Mortys. Mis favoritos fueron Rick Avispa y Morty Fascista, y aunque el final no me gustó tanto, pues de la nada Rick holograma consiguió masa y se convirtió en un villano, no le baja puntos a un excelente episodio. ¡Ay! ¡Diablos, retroceden! Los dinosaurios no están extintos, sino que evolucionaron en una raza superior y tienen que atender a Rick Sánchez. Ver a Rick convivir con seres más inteligentes siempre fue algo que quería ver, y utilizar una especie como los dinos me encantó, sacando del molde a la serie y poniendo una nueva escala de poder.
aunque de cierta manera Rick se las arregló para quedar por sobre encima de ellos y joderle su plan. Los dinosaurios llegan y solucionan todos los problemas de los humanos, y eso, en lugar de ser algo bueno, realmente arruinó la vida de todos, pues les quitó el propósito y la norma era ser personas como Jerry. Una crítica brutal al comunismo utópico y cómo nuestra genética está aferrado a nosotros la idea de buscarle un propósito a vivir. Un episodio sensacional que mezcla ideas profundas sobre la vida, la ciencia y Rick Sánchez, además de que los dinos le regresaron el favor a Rick, cerrándole la grieta y arruinando por una temporada el canon de la serie. ¿Cristianismo? ¿De nuevo? Rick tiene demasiados enemigos en la galaxia, así que crea una red de señuelos capaces de crear más señuelos. Seré honesto, este episodio está lejos de ser uno de mis favoritos, pero objetivamente es uno de los mejores, pues mezcla lo mejor de las primeras temporadas con la nueva esencia que tenía la serie en la temporada 5, entregando una trama sensacional de señuelos que viven su vida como si no lo fueran, y que por cosas de la vida aprendieron a crear más señuelos y eso les generó problemas de metaconciencia. La comedia fue fantástica y las tramas que se desarrollan con las diferentes versiones son maravillosas, y sin duda alguna mi favorita es Jerry viviendo por la eternidad replicando un bucle humano. Excelente episodio, el cual muchos podrían argumentar que podría ser mejor. Rick y Morty siempre y para siempre, por 100 años las cosas de Rick y Morty, yo y Rick y Morty. El inicio de Rick y Morty. No sería objetivo, este episodio definitivamente debería ir 10 o 15 puestos arriba, pero no puedo no darle crédito por ser el primer episodio de toda la serie y de donde parte las dinámicas de los personajes y de donde se cimentan las bases más profundas de la serie. El episodio en sí no tiene nada especial, es divertido cuando tiene que serlo y utiliza ciencia y ciencia ficción cuando debe sin abusar de ella. Los personajes son las versiones más genuinas de ellos mismos y marca las dinámicas que los personajes tendrían por muchas temporadas de la serie. No puedo ser objetivo con este episodio del todo, fue el primero y el que hizo que muchos se enganchen a la serie, además de que quizá nos dio al Morty malvado. ¿Dónde están mis testículos, Summer? Me los quitaron. ¿Dónde están? Oh, vaya. Jerry le pide a Rick un aparato para darle conciencia a los animales, mientras que Rick viaja a través de los sueños del maestro de Morty para hacer que tenga buenas notas. ¿Qué hacía a Rick y Morty ser tan genial en las primeras temporadas? Para mí, historias divertidas, centradas en una idea científica, llevada al límite y montones de comedia. Y eso es exactamente lo que define este episodio. La idea de que animales puedan tener conciencia es brillante, pues podría dejarnos a los humanos como los peores monstruos posibles, y que nuestro representante ante estos animales conscientes de ellos mismos sea Jerry, nos deja en una posición bastante sensible. La manera en la que los perros dominan a los humanos es irreal y exagerada, pero divertida más no poder, mientras que en la otra trama vemos cómo Rick y Morty navegan en una gran variedad de sueños, desde aviones colapsando, fantasías extrañas del profesor, hasta los sueños de una parodia de Freddy Krueger, y aunque la trama no sea seria o plantee preguntas muy filosóficas, si quieres explicarle a alguien qué es lo que representa esta serie, muéstrale este episodio y entenderá todo. Si tú también los odias, podríamos hacer un equipo. Ay, ya no hago equipos. Trabajar con otros es un fastidio. Los portales se resetean y todos los usuarios que alguna vez los usaron regresan a su dimensión. Esto incluye a Rick, Morty, Jerry y a Rick Prime. La primera vez en la serie que podemos tener algo de Rick Prime en el presente, pues solo habíamos tenido memorias de él o diálogos indirectos que aparecen en ciertos capítulos. El episodio en sí es muy bueno, pero tengo un problema con él, y es que se sintió como si se guardaran cosas a propósito, como si se contuvieran para no entregar más lore, y la manera en la que lo hicieron fue con una dinámica forzada entre Beth y un bicho que, si no fuera en este episodio y necesidades del guión, le habría ganado fácilmente. Fue lindo ver a todos los personajes importantes y ver a Rick Prime a pesar del poco tiempo que le dieron, pero lo mejor sin duda fue ver a Morty regresar al lugar que algún día fue su hogar, junto al hombre que lo crió y lo acompañó por 14 años de vida hasta que lo abandonaron y lo dejaron a su suerte en el apocalipsis.
convirtiendo a este Jerry como su mejor versión y una que debió ser utilizada más. Este episodio es muy completo y dejando fuera mi crítica sobre la trama forzada de Beth, fue fantástico. Mientras hacías tu recipiente de popó, descubrí el equivalente tóxico de la electricidad, Morty. ¿Qué piensas sobre eso? Rick y Morty necesitan un descanso, así que van a una spa alienígena que les drena sus toxinas. Son pocos los episodios de cualquier serie que te entretienen tanto que sientes que el tiempo se va volando, y para mí sin duda este episodio consigue eso a través de una idea maravillosa y que hasta cierto punto se pasa por alto. Las versiones tóxicas resultaron ser una explicación sincera de los personajes, y en este punto de la serie no fue tan claro, pero viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta que estas versiones tóxicas de los personajes son los rasgos que se desarrollan a lo largo de la serie, y en este episodio se trata en exponerlas. Rick no era más que un viejo con un apego irracional, mientras que Morty era un adolescente inseguro. Pero las versiones tóxicas no fue lo único que mostró este capítulo, sino que seguimos la vida de un Rick racional, maduro y en paz con él mismo. Y también seguimos a un Morty que se muestra seguro, inteligente y bastante buen seductor, y acompañado de una comedia bien ejecutada y creativa, hace de este episodio uno de los mejores 30 episodios de toda la serie. Por favor, Dios, si hay un infierno, ten piedad de mí. ¡Sí! ¡Lo hice! Detener el tiempo tiene un precio, y es la fractura total de la realidad. Basar un episodio en un concepto de mecánica cuántica es arriesgado, pero no para Rick, quien cuenta una historia muy interesante a través de las fisuras en el tiempo, la incertidumbre y la dualidad entre existir y no existir. Acá vemos cómo Rick siempre es seguro de sí mismo, mientras que sus nietos son lo opuesto, y eso provoca un caos con la realidad en el tiempo, teniendo que intervenir los policías del tiempo y darle una solución, pero Rick, temiendo a las consecuencias, lo rechaza y prefiere arreglarlo él mismo, y en este episodio nos dio el sacrificio de Rick por Morty, demostrando por primera vez en toda la serie que él no era un monstruo insensible. Y si eso no es suficiente para hacerlo uno de los mejores episodios de la serie, el capítulo tiene una subtrama sensacional, pues miramos a Beth llegar al extremo para salvarle la vida a un ciervo y a Jerry ayudarla para que lo consiga. Este episodio además tiene la comedia clásica de la serie, brillante en cada aspecto. Me siento realizado. Bien hecho. Rick y Jerry despiertan en una simulación de alienígena que los hace tener el mejor día de su vida. Soy muy fanático de este episodio. Tiene una comedia sensacional y una trama que atrapa desde el primer momento. Ver a Rick en una simulación y ver cómo se las arregla para salir de ella es maravilloso, pues jamás cede ante la presión y se mantiene sensato con las cosas que dice. Además, los aliens que aparecen en este episodio son de los mejores villanos secundarios que tiene la serie, pues el carisma que emanan es enorme, pero lo que realmente se roba este episodio es la trama de Jerry, pues tiene su mejor día en una simulación al 5% de su capacidad, dándonos momentos trágicos y divertidos donde lo vemos sufrir y sentirse insuficiente, y el final de este episodio es sin duda uno de los mejores y más divertidos de toda la serie. Nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir. Ven a ver televisión. Rick se aburre de los medios de entretenimiento convencionales, así que instala cable interdimensional. Mientras tanto, Jerry y Beth descubren que hubiera sido de su vida si no se conocieran. Siempre he sido muy fanático de los episodios llenos de cortos en la serie, y creo que este marcó un estándar de lo que pueden ser, pues está lleno de tramas muy divertidas y creativas que apelan a la comedia y al drama, dándonos escenas memorables como el cereal de los intestinos de un duende o el señor que no podía sentir nada. Y todo esto acompañado de una subtrama donde Jerry y Beth exploran el multiverso y todas aquellas versiones de ellos mismos sin familia, sintiéndose mal por ellos, pues eran más exitosos de una manera superficial. Pero todo cambia cuando se dice que ellos estaban destinados a estar juntos y que de una manera u otra harían todo para tener una vida juntos. Y si mezclas estas dos tramas tan interesantes con comedia y personajes increíblemente carismáticos, da como resultado esta maravilla de episodio. ¡Matarnos no la revivirá!
Gracias por el dato, pero quiero venganza, no resultados. Rick no se da por vencido con su amigo más personal y es capaz de llegar a los límites más profundos de su mente para traerlo de vuelta. Este es para mí de lejos el episodio más infravalorado de toda la serie, pues tienen todos los elementos que un episodio canon necesita para ser de los mejores. Acá podemos ver a Rick viajando al pasado de su amigo, pero también viajando al suyo, contándonos cómo fue la guerra que pelearon juntos y cómo es que su amistad se formó en primer lugar. Conocemos a Rick Recuerdo, un personaje importante para el crecimiento de Rick, pues al tenerlo tan presente se daba cuenta de las cosas que hacía mal en su pasado. La trama es muy entretenida, llena de acción y de propósito. No pelean porque sí, y entre todas esas batallas podemos conocer algo de la historia de la sociedad de Rick Prime y cómo Rick peleó contra ellos. Y todo esto únicamente porque Rick quería traer de nuevo a la vida a Hombre Pájaro y para convencerlo le dijo que tenía una hija en camino. Un episodio hermoso de inicio a fin. Máquina me permitió robar la noche y pronto voy a reclamar el día. Rick compra un aparato que permite la existencia de seres nocturnos que se apoderan de su cuerpo en la noche. Quizá estoy sobrevalorando este episodio un poco, pero tengo razones para darle un puntaje tan alto. En primer lugar, la trama debe ser una de las más creativas, pues conocemos a versiones alternas de los personajes que no son del todo alternas, sino que comparten un cuerpo y tienen una rivalidad por apoderarse del cuerpo en la totalidad del tiempo. Conocemos a Summer Nocturna, la primera versión de ella que realmente se siente como la mejor Summer de todas, pues fue capaz de liderar a su familia para competir y ganarle a Rick, quitándole su lugar en el mundo y siendo ella quien decía que se hacía. Además, el capítulo está adornado con una comedia fantástica a través de Jerry y de su amigo Nocturno, y hablando de él, la manera en la que se deshacen de estas versiones nocturnas es bastante creativa, divertida y realista. Un excelente episodio donde las versiones alternas son las que realmente destacan, como debería ser en este tipo de episodios. No conozco a Rick. Fui enviado por una sociedad de humanos serpiente de una versión alterna. Morty descubre una civilización de serpientes que evolucionan al mismo nivel que nuestra sociedad. Este episodio cuenta una de las mejores tramas e ideas de toda la serie, y de hecho es el único episodio de Rick y Morty que viajan en el tiempo y que abordan su complejidad. Si alguna vez te preguntaste por qué la serie no toca el viaje en el tiempo, este episodio responde a la pregunta a través de la historia de una sociedad de serpientes. El episodio es fantástico de inicio a fin, dándonos una parodia de nuestra sociedad a través de una especie como lo son las serpientes, y al darse cuenta que existe vida diferente a la de ellas, su sociedad colapsa y entra en caos únicamente porque la sociedad se dividió, porque no sabían qué hacer con esta forma de vida nueva. Además de todo ello, seguimos a Rick y a Morty y vemos cómo viajan en el tiempo, aunque no se explica cómo. Y mientras tenemos esta maravilla de trama, la subtrama nos muestra a Jerry perdido y al borde de la muerte, pues tiene que sobrevivir a la gravedad sin ayuda de nadie, y durante todo el episodio vemos cómo se las arregla para sobrevivir, y de hecho sí lo consigue, siendo de las pocas veces donde Jerry demuestra su verdadero valor, y si mezcla dos tramas tan buenas, te da como resultado uno de los mejores episodios de toda la serie y el último con una puntuación inferior a 9 puntos. Y si llegaste hasta acá, es porque hice algo bien y el video está siendo entretenido, o quizá porque eres muy fanático de esta serie y quieres conocer todas las posiciones. Cualquiera que sea la razón, agradezco que hayas llegado hasta acá en un video tan largo como este. Y ahora sí, los episodios con 9 o más puntos, que son obviamente los mejores de toda la serie. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que desestabilizar su economía, enfocarnos en la clase trabajadora. Rick y Morty bajan a una sala donde están todos los recuerdos de Morty. Este es para mí el mejor episodio de cortos de toda la serie. A diferencia de los demás que mostraban cortos creativos y divertidos, acá los cortos giran alrededor de Morty, de cómo era humillado, menospreciado y torturado por Rick, y cuando Morty se da cuenta que Rick manipulaba su memoria, lo desafía y provoca que ambos pierdan todos los recuerdos de quienes eran, teniendo que ponerse al día viendo los recuerdos almacenados de Rick y llegando al punto de estar a punto de suicidarse, siendo salvado por Summer y terminando así uno de los episodios más creativos y divertidos en toda la serie.
Rick le da a la familia una caja que genera seres que aman la inexistencia, mientras que Morty lo desafía a ser su secuaz en su propia aventura. Los Mysics parecen criaturas simples, pero siempre los percibí de una manera más profunda, pues por alguna razón, estos seres aman la inexistencia, o en otras palabras, la muerte. Cada uno de los que generaron se les asigna un propósito. Los de Beth y Summer cumplen fácilmente, pero todo sale mal cuando mezclas a un Jerry con un Mysic, pues sacó de quicio a un ser que ni emociones tenía, provocando una ola de Mysics molestos por existir y con ganas de irse de este mundo. Además de que indirectamente le dieron una segunda vida al matrimonio de Jerry y Beth, mientras que la trama secundaria es igual o mejor, pues seguimos la aventura de Morty en un mundo de gigantes, lleno de clichés y de buenos chistes por todos lados, pero lo verdaderamente bueno de esta trama es el frijol y cómo Morty estuvo a punto de ser abusado por él. Morty se defendió de él y consiguió acabarlo, siendo Rick un hombre de bien y vengando las acciones del frijol con su nieto y muchos niños más. Sin duda alguna, uno de los episodios más profundos, completos, divertidos y que desarrollan a los personajes. Simplemente brillante. Puede ser. Tienes que esperar lo que sea, ¿sabes? Porque ella puede morder muy fuerte. Amigo. ¡Oh, Dios mío, no! Rick y Morty viajan a un microuniverso donde conocen a una versión diferente de Rick, mientras Summer es defendida por la nave de Rick. Este es por escándalo el mejor episodio de ciencia ficción mezclado con un tema científico de interés, pues la posibilidad de crear universos en nuestra realidad es algo que se ha estudiado y que ha intrigado a los científicos de todas las eras, y en este episodio exploramos la creación de un universo en miniatura, con sus civilizaciones y siendo explorado para encender la batería de Rick. Conocemos a un personaje fantástico como lo es Zeke, una parodia alienígena de Rick, y lo gracioso de esto es que Zeke hizo exactamente lo mismo que Rick y desarrolló un pequeño universo, creando un bucle infinito de universos cada vez más pequeños. El episodio está repleto de comedia de la buena, en todo momento la dinámica entre Rick y Zeke es maravillosa y la participación de Morty aporta reflexiones sobre lo que hacen ambos. Y este episodio sería bueno únicamente si tuviera esto, pero el episodio agrega una subtrama de Summer siendo salvada de los peligros del mundo de una manera creativa y a veces cruda. Sin duda alguna, mi episodio de ciencia ficción preferido. ¡De tu eterno rival, el señor Nimbus! Lo siento, ¿quién es ese? Mi némesis. Rick se encuentra con un viejo amigo mientras que Morty intenta recoger vino para él y para su novia. Este episodio no podía comenzar mejor, pues Morty y Rick están a punto de morir y en este momento de resignación, Morty llama a Jessica y consigue una cita por primera vez en toda la serie, forzándolo a sobrevivir de cualquier manera. Cae en el océano y esto fuerza a Rick a encontrarse con un viejo amigo. Pocos personajes que haya visto tienen tanto carisma como lo tiene el señor Nimbus. Simplemente con decirle Richard a Rick hace que tenga más carisma que todos los personajes nuevos de la 8ª temporada. Y no solo es su manera de hablar, sino que su manera de ser es muy extravagante, peculiar y rozando lo atrevida, pero jamás pierde el encanto que solo él sabe tener, pues nos revela muchas cosas del pasado que tuvieron juntos y las cosas más personal de Richard. Y mientras miramos a este peculiar personaje, en la subtrama miramos a Morty navegar en un mundo donde el tiempo pasa más rápido. Esto hizo que se arruine una familia y eventualmente toda una sociedad, viviendo únicamente para acabar con el joven del portal. Y si Morty actúa tan cruelmente en este episodio, es porque tenía la urgencia de estar con Jessica, la mujer que ha amado durante toda la serie. Y podría seguir diciendo muchas cosas de este episodio, pues realmente fue excelente de inicio a fin. Solo espero que en el futuro el señor Nimbus regrese y nos haga viajar al pasado de Rick. Morty malvado al fin pone en marcha su plan. Tengo un problema muy grande con este episodio, y es que en todo momento se siente como si los escritores dijeran: aquí tienen el episodio canon que tanto querían, dejen de molestar.
y es que en todo momento Rick nos dice a la cara cosas que rompen la cuarta pared. Esto hace que para mí se sienta como un episodio forzado y que los escritores ponen a los personajes en situaciones canon únicamente porque deben hacerlo y no porque la trama los lleve a ello. Y si bien hay una justificación para que vayan a la Ciudadela, creo que se siente artificial. Si el episodio estuviera construido de una manera más orgánica y natural, definitivamente estaría en un top 5, pero hablando de lo positivo, el episodio nos entrega la resolución de una trama que comenzó desde la primera temporada, además de entregarnos la historia de Rick y las razones del por qué es como es. Y para cerrar con broche de oro la temporada y el episodio, la serie nos muestra que Morty malvado alcanzó el mismo nivel o uno superior al de Rick, pues logró desarrollar su propia fórmula de fluido de portales. Un gran episodio que en mi opinión pudo ser mucho mejor de lo que fue. Rick le da a Morty un dispositivo que le permite rebobinar el tiempo. Esto hace que Morty tenga aventuras sin ninguna consecuencia aparente. Seré honesto, creo que este episodio está ligeramente sobrevalorado, pues creo que en términos generales no es tan completo como otros. Lo que hace fuerte a este episodio es sin duda el deseo de Rick de obtener venganza porque Morty se burló de un tanque de ácido, y esto lo consigue dándole un aparato que desintegraba a otros Mortys únicamente porque quería tener aventuras sin sentido. Y estas aventuras realmente son muy buenas, pues miramos a Morty vivir sin consecuencias, haciendo lo que quiere y regresando en el tiempo por la mínima de las cosas. Y cuando se dio cuenta que vivir sin consecuencias le quita el sazón a la vida, fue llorando con Rick para que arregle todo, y fue ahí que se dio cuenta que sí hubo consecuencias y una muy fuertes. Y la solución que Rick le propuso era usar el mismo tanque de ácido del que se burló. Una trama decente, con chistes decentes y con una historia de amor sensacional, pero para mí no le da para estar más alto en este ranking. Recuerdos del pasado regresan a la vida de Rick y tiene que dejarlos ir de una vez por todas. El mejor episodio de la temporada 8 y por escándalo, y para hablar de todo lo bueno que tiene, me gustaría decir lo peor de él. Es increíble que haya pasado más de una década desde que supimos la existencia de Diane y que la serie siga dependiendo de ella para dar episodios canon. Sé que la trama principal siempre fue Rick Prime y la muerte de Diane, pero me parece aburrido que la serie siga dependiendo de Rick y Diane como su trama principal. La temporada 8 se sintió sin alma, sin propósito, sin ninguna pizca de carisma y tienen que recurrir a que Rick supere a Diane otra vez para que den un episodio decente. Y dejando fuera lo malo, creo que este episodio hace muchas cosas bien, y es desarrollar a los personajes y ponerles un fin a sus arcos. El desastre en la personalidad de Beth se construye desde el episodio 1, y durante toda la serie vemos cómo de a poco supera el trauma del abandono de su padre, y fue en este donde realmente se rompe y entiende que no puede seguir atada al pasado. Su padre no estuvo en muchas etapas de su vida, pero sí lo estaba ahora, y debía vivir en el presente dejando todo los dolores y traumas atrás, mientras que Rick, gracias a su pasado, entiende que debe dejar ir al más grande amor de su vida y la vida que tanto quería tener junto a ella y junto a su nena. Y todo esto sucede mientras Rick recuerdo, el Rick que dije que sería importante algunos episodios atrás, se apodera de la mente de su hija y trae de vuelta a Diane. Este episodio roza la perfección en el final, pues Rick se despide del recuerdo de la mujer que tanto amó y también deja ir la versión de su pasado. Juntos son arrojados al espacio para que vivan una eternidad juntos. Voltea al pepinillo, Morty, no te vas a arrepentir, la recompensa es gigante. ¡Me convertí en un pepinillo, Morty! ¡Boom! Rick se convierte en un pepinillo para evitar ir a terapia. No todos los episodios deben ser complejos o abordar temas que hagan reflexionar sobre la vida. Hay episodios que su único propósito es entretener, y este episodio está pensado para que te sientes y disfrutes de secuencias de acción fascinantes. Ver a Rick convertido en pepinillo revolucionó la serie. Este personaje por alguna razón tiene un carisma aún más grande que la del propio Rick, y quizás sea porque es un pepinillo, y porque sin tener ni un solo nervio en el cuerpo, se las arregla para sobrevivir, superando obstáculos que van desde ratas hasta un jaguar, uno de los mejores personajes secundarios que fue capaz de competir con Rick, y todo esto únicamente porque Rick se sintió culpable y quiso ir a terapia después de mentirle a su familia.
pero lo que me hace ponerlo tan alto es que la subtrama de la doctora Wong y de Beth es sensacional, pues a Beth le da un repaso de sus emociones y le explica de 20 maneras diferentes cómo el abandono de su padre le generó emociones muy negativas. Y esta trama se pone mucho mejor cuando llega Rick y la doctora le da clases de psicología, ganándole en su propio juego y dándole un baño de humildad. Un episodio fantástico que mejoró la relación de Rick y Beth mientras veíamos a uno de los personajes más carismáticos de la serie superar muchas pruebas. Nunca imaginé que moriría así. No estamos cerca de Venecia y tú no eres un enano con impermeable. Beth Espacial regresa buscando venganza, y con ella también lo hace el gobierno galáctico. Si hablamos de tramas de acción y canon, este debe ser el que mejor lo mezcla. La relación de Rick y Beth siempre fue complicada, pero la relación de Rick con el clon de Beth lo era aún más, y todo esto empeora cuando la otra Beth llega y quiere venganza porque le hizo su padre. Pero junto a ella llegó el gobierno galáctico que puso contra las cuerdas a todos. Otra parte fundamental de este episodio son las subtramas. Lograron que todos los personajes tengan una parte importante en el episodio. Summer y Morty trabajando juntos con un cinturón de invencibilidad, Jerry con marionetas y los villanos de este episodio, Tammy, el gobierno galáctico y el nuevo y mejorado Hombre Fénix. Rick intenta salvar a sus dos hijas clon, pero cuando iba tras ellas se encuentra a lo que algún día fue su mejor amigo, teniendo una pelea épica donde humilla brutalmente a Rick Sánchez. Sus hijas llegan por él, pero son apaciguadas muy fácilmente, y quien salvó el día fue Jerry usando las marionetas que fueron criticadas en todo el episodio. Y para cerrar este fantástico capítulo, ambas Beths están en paz por no saber quién es el clon. Y fue entonces que Rick se dio cuenta que no estaba siendo el mejor padre posible, y quizá fue en este episodio donde se dio cuenta que de a poco se estaba convirtiendo en la versión de él mismo que tanto odiaba. Rick le da a Morty una poción que enamora a toda aquella persona que entra en contacto con ella. Lo que no sabía es que esto provocaría un caos en la dimensión de Prime. A este capítulo ya le hice un video muy desarrollado, y mientras lo hacía, llegué a la conclusión de que este episodio significó para la serie mucho más de lo que se cree. Pues acá se dio el primer episodio canon de la serie y la primera vez que vimos a la serie darle un desarrollo profundo a más de algún personaje principal. Acá es donde nace Jerry Prime, es el momento donde se arruina la dimensión de Rick Prime y el momento donde conocemos hasta dónde es capaz de llegar nuestro Rick para molestar a su némesis. El episodio en sí es muy divertido, cargado con chistes muy buenos y acción constante en cada momento. Uno de mis episodios favoritos y uno que considero infravalorado y menospreciado por lo realmente importante que fue. Y como último, me gustaría mencionar que acá fue el momento que rompió a Morty, el momento que lo hizo entender que estar al lado de Rick solo le traería caos, muerte y perder todo rastro de humanidad, matando al niño inocente y naciendo el personaje resiliente que terminó siendo. ¿Por qué estás aquí? Por todo. Rick y la familia van a la boda del hombre pájaro, pero realmente no estaban preparados para lo que iba a pasar ahí. Como dije muy atrás en el video, hay episodios que sirven para construir un episodio futuro, y este es uno de ellos, pero a diferencia de los otros, este es por escándalo la mejor parte de un arco. El episodio divertido nos presenta una gran gama de personajes, de situaciones nuevas y mundos por explorar. El giro de Tammy siendo un agente de la Federación es simplemente fantástico e inesperado. Ver al hombre pájaro perder a la mujer que tanto amó es muy doloroso, y ver cómo interactúa la familia con los amigos de Rick es gracioso y divertido. Pero lo que realmente hace a este episodio ser tan increíble es el desarrollo tan profundo que tuvo Rick. Al ver que estaba acorralado, hizo algo que jamás creería ser capaz de hacer: entregarse para que una familia pueda tener una vida tranquila, y quien lo orilló a tomar esa decisión fue Jerry, pues puso en duda todo lo que la familia pasaba por su culpa y que gracias a él tenían una vida miserable. Cuando Rick se entregó, fue el final de la temporada y dejó a toda la audiencia expectante de lo que vendría en el futuro, y gracias a este episodio nos dieron uno aún mejor.
Un virus extraño se apodera de los recuerdos de la familia, teniendo que convivir con ellos y hallar una manera de eliminarlos. Ver este episodio se siente como si pasaran segundos. Es por escándalo el episodio más divertido y entretenido de la serie. Los insectos espaciales tienen un carisma increíble, logran cautivar tanto por sí solos que no necesitan salir de la casa o viajar a otra dimensión para hacerlos interesantes. Los insectos representan una amenaza seria para Rick, pues lograron engañarlo y burlar cualquier sistema de seguridad que tuviera su cerebro, y a través de recuerdos trajeron a la vida a una gran gama de personajes que van desde mayordomos hasta amantes de Jerry, pero cada uno con algo auténtico. Y lo que lo hace mejor es que no fue Rick quien supo cómo librarse de ellos, sino que fue Morty, quien inteligentemente dedujo cómo funcionaba su sistema de contagio. Un episodio hermoso que podrías mirar 100 veces y 100 veces lo podrías mirar sin aburrirte. Escucha, no me gustan los compañeros, pero empiezo a ver tu valor. ¿Quieres trabajo? Seríamos como Batman y Robin. No necesito un Robin. Morty malvado regresa y ayuda a Rick a dar con Rick Prime, teniendo una batalla épica a muerte y poniéndole fin al dolor más grande en la vida de Rick. Si dije que el episodio de la fusión de Rick fue donde inició la serie, este fue el episodio donde terminó. Al fin conocemos la historia de fondo y el pasado de Morty malvado. Lo hacemos a través de momentos que marcaron su vida y cómo poco a poco consiguió más poder e inteligencia. Y después de ciertas largas temporadas, Rick al fin le puede poner fin al dolor más grande de su vida, y esto es posible únicamente porque Morty malvado quiso ayudarlo, dándole la clave para encontrarlo y ayudándolo a superar la trampa que Prime tuvo para él. Cuando lo encontraron, tuvieron una pelea épica donde vimos por primera vez a Morty malvado y a Rick Prime juntos, y la manera en la que acabaron con él fue poética, pues quien lo derrotó fue el Morty común, el Morty indefenso e incapaz de sobresalir. Y lo mejor del episodio viene cuando Prime está atado y Morty malvado le pega una humillada verbal brutal para que después Rick le diga y le haga todo lo que le tenía guardado por décadas. Una manera preciosa de terminar la serie como la conocíamos. ¿Es el recibidor? Sí, pero ¿dónde está el transmisor? Hay un Rick rebelde que estaba acabando con todos, así que el Rick menos Rick de todos es llamado para testificar. Este fue el primer episodio que mostró mucho canon. Conocimos la ciudadela y la existencia de una infinidad de clones y versiones de Rick. Conocemos su estructura y las clases sociales dentro de esta sociedad. Esto es acompañado con una trama de misterio y suspenso, pues había muchos Ricks que estaban siendo cazados y el único sospechoso era el Rick más rebelde de todos. Esto provocó una crisis en la ciudadela y nuestro Rick y Morty navegaron por los multiversos para encontrarlo, y fue entonces que se revela la existencia de un Rick malvado, alguien capaz de lo peor. Pero todo tiene un giro brutal cuando se nos dice que Rick malvado no tuvo nada que ver, sino que era controlado por un Morty. El Morty malvado, que era el secuaz de Rick malvado y del que nadie sospechó. Y este momento hasta día de hoy sigue siendo el mejor giro de trama que ha tenido la serie, y sin duda este fue el momento más importante para la serie y la creación de un personaje tan trascendental como lo es Morty malvado. Además, el capítulo está lleno de momentos divertidos, emoción, suspenso y rebelión, donde todos los personajes brillan y donde conocemos la gran variedad de Ricks que había, además de su gobierno. Sin duda alguna, uno de los mejores 5 episodios de toda la serie. La bomba casi la mata. Cuida de nuestra esposa. ¿Rick? Morty cae en un hoyo que lo hace enfrentarse a su peor pesadilla. Este episodio es sin duda alguna brillante en todo sentido. Es una manera sensacional de traer a Diane a la serie y verla interactuar con las demás personas. La idea de un hoyo que provoca afrontar los miedos a través de una historia creada por él es maravillosa. Siempre tienes la duda sobre si lo que miras es real o solo un intento del hoyo para sacarte el miedo. Acá vemos a personajes que ya no pueden estar y miramos cómo Rick se pondría si estuviera Diane, teniendo por primera vez en la serie a su familia completa y viviendo como él habría querido.
En el episodio miramos cómo su relación era y sería una relación linda donde ambos se complementan y disfrutan de las mismas cosas juntos, pero lo mejor de este episodio es que marca el final del desarrollo de Morty y vemos la evolución final de su personalidad, dejando atrás todos los sesgos que tenía sobre la vida y la dependencia que tenía por Rick. Un episodio increíblemente completo, complejo y donde vemos a Diane con un giro sensacional donde se dice que Rick ni siquiera estaba en el hoyo y que la historia siempre se trató sobre Morty y sobre su miedo a ser reemplazado. Un episodio que roza la excelencia en cada aspecto. Pero una vez que tengas esta tecnología, serás la persona más inteligente del universo. El Rick infinito, un dios. Rick halla la manera de salir de prisión mientras Morty y Summer intentan ayudarlo de alguna manera. Este es el inicio de la tercera temporada y donde se nos muestran los cambios más drásticos para los personajes. Es increíble cómo en 22 minutos cuentan tantas cosas canon, chistes y tramas secundarias. El episodio comienza con Rick y un agente visitando recuerdos de Rick, y es entonces que van al momento que lo cambió todo. La primera vez en la serie que conocemos a Rick Prime y la única vez que miramos a los dos Ricks discutir algo que no sea matar al otro, para que después veamos cómo Diane y Beth sean desintegradas, dejando en Rick una herida que jamás pudo sanar. El giro viene cuando esa historia no era completamente real, sino que era un virus informático que le permitía a Rick acceder a la mente de la gente para salvarse, y mientras todo esto pasaba, Summer quiere rescatar a su abuelo de alguna manera, forzándose a hacer cosas que él habría hecho. Morty, al ver esto, intenta advertirle de lo que representa ser un Rick y cómo estar con él arruina lo que crees de la vida, pero poco le importó, y Summer dio con la pistola de portales del Rick que mataron en el pasado, dando un viaje por la dimensión Cronenberg, la dimensión de Rick Prime que nuestro Rick arruinó, reencontrándonos con Jerry Prime y los demás, viendo cómo se convirtieron en versiones inhumanas y carentes de emociones que no sea odiar a Rick. Todo esto provocó que la Ciudadela se entere de esto y tenga que matar a Rick C-137 para que los secretos no caigan en manos del gobierno, provocando que vayan a cazarlo. Regresando con Rick, miramos el comienzo de las mejores secuencias de acción en la serie, acompañado del humor característico de la misma y sabiendo el trasfondo que tenía todo lo que hacía, terminando de una manera magistral con Rick quitándose de en medio al gobierno galáctico y a la Ciudadela en un solo episodio. Y por si todo esto fuera poco, vemos cómo a Jerry le crecieron testículos y encara a Beth, diciéndole que tenía que elegir entre él y su padre, terminando con Rick y Morty dando el mismo discurso que en el piloto, simplemente brillante en cada aspecto, y que si lo pones número 1, estaré de acuerdo. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo de tomar acciones. La vida del día a día de los Ricks y Mortys de la Ciudadela. Es increíble cómo un solo episodio puede criticar cada aspecto de la sociedad, desde la desigualdad entre clases, la corrupción en los sistemas de seguridad, la manera de hacer política, hasta el sistema educativo. Durante 22 minutos conocemos las mejores historias posibles. Conocemos a un Rick esclavo que produce la molécula para darle un sazón tan único a una galleta. Conocemos a un Morty diferente, corrupto, rudo y hasta cierto punto malvado. Conocemos a un Morty presidente, quien con un discurso que apelaba al cambio, logró cambiar las elecciones a su favor. Conocemos a Ricks farmacéuticos, Ricks reporteros, Ricks misteriosos, Mortys lagartos, mafiosos, Ricks militares y muchos más. Y en cada historia hay de fondo una crítica social feroz a cómo está estructurada nuestra sociedad, acompañada del carisma tan único que tienen los personajes y una de las mejores comedias que ha presentado esta serie. Pero lo que para mí lo hace ser el mejor episodio de toda la serie es el final, pues aquel Morty que prometía un cambio no era otro más que el Morty malvado que vimos en la primera temporada, el segundo mejor giro de la serie y un momento trascendental para la misma, simplemente brillante y excelente en cada aspecto que podamos pensar y para mí el mejor episodio de toda la serie. Rick y Morty es sin duda alguna una de las mejores series que jamás se hayan hecho, y me parece loco pensar que a diferencia de otras, esta serie solo tiene 81 episodios. Realmente no se siente como si estuviera explotada, pero después de hacer este top, me doy cuenta de que hay una gran variedad de episodios, donde cada uno es diferente del otro,
pero que comparten elementos en común. Es una serie brillante, que si bien ha decaído, es porque la serie misma y sus personajes lo piden. Sus personajes evolucionaron y ya no pueden tener el mismo carisma que tenían al principio. Pero aún en 2025, la serie sigue siendo brillante, y un capítulo promedio de la serie sería el mejor de cualquier otra. Pero hasta aquí llega este top, un video que claramente no disfruté editar, pero que amé cada segundo que hice de él. Si te gustó, te entretuvo, te hizo recordar momentos de la serie o te hizo odiar el ranking, házmelo saber en los comentarios. Estaré completamente feliz de leer las críticas más destructivas posibles. Y por último, jamás lo pido, pero en este video, sí, si puedes interactuar con él, ya sea un like, un comentario, que lo compartas o que le des Skype, me harías muy feliz. Pero si no, me gustaría agradecerte por tu tiempo, tus energías y tu preferencia. Si no nos volvemos a ver, deseo que tengas una linda vida.